Bienvenidos a todos. Me resulta muy grato darles la bienvenida en nombre del Comité de Capacitación de Los Cabos al 9º Simposio en Desarrollo Hotelero y Humano con las 4 Ts: talento, tendencia, trascendencia y transformación. Para mí es un gran honor y privilegio darle la bienvenida a Francisco Campas. Él tiene 21 años de experiencia en gestión y administración de mantenimiento en hotelería. Tiene diplomados en desarrollo en habilidades gerenciales, liderazgo ambiental y actualmente es gerente de mantenimiento en Hacienda del Mar Club Vacacional. Muchísimas gracias, Francisco, por estar. Te damos la bienvenida y pues bueno, adelante. Muchas gracias, Pati. Muy buenos días a todos los que nos acompañan. Bienvenidos a este 9º simposio. Y pues bueno, a mí vamos a participar aquí con la conferencia entrega, recepción de inmuebles. Algo que en alguna parte de nuestra experiencia profesional debemos de pasar todos los que estamos inmersos en el área de la hotelería. Y bien, pues vamos a entrar en materia. ¿De qué trata este trabajo? Como definición, consiste en el proceso de la entrega por parte de quien construye un proyecto que puede ser de uno o varios edificios. Es muy usual aquí en la zona que hay quienes desarrollan edificios grandes, otros son edificios estilo villas, un desarrollo horizontal, generalmente lo que más comúnmente tenemos aquí en la zona. Para poder hacer esta entrega, desde luego la debe de recibir quien generalmente va a operarla, quien va a tener la responsabilidad por muchos años de estar administrando, de estar en el uso de este inmueble, el cual, de acuerdo a su propósito, como ustedes saben, también aquí tenemos hoteles, tenemos clubes vacacionales, tenemos de repente con sistemas condominiales en donde se da un servicio similar a la hotelería. Se puede decir que son casi iguales. Para proceder a hacer una entrega-recepción, se deben de establecer criterios. Esos criterios, básicamente yo manejo seis puntos. ¿De qué tratan estos 6 puntos? En principio, debemos saber qué es lo que se nos está entregando. Para ello, debemos conocer el proyecto. ¿Qué proyecto? Bueno, parte del proyecto autorizado, que es lo que se supone que fue construido. Normalmente igual, a veces se puede autorizar un proyecto y se hace parcial, ¿no? Tenemos a veces, es muy usual también aquí en Los Cabos, que a veces la construcción se lleva de manera gradual, por lo cual se va haciendo por etapas, y en esa misma forma, desde luego, pues vamos a ir recibiendo estos edificios que se van a ir integrando a una operación ya establecida. El proyecto ejecutivo consta de planos, es decir, es donde está toda la información que se necesita para realizar una construcción de un edificio o varios edificios. Esa información es importante conocerla quienes estamos recibiendo un edificio. ¿Por qué? Porque es la base sobre la que nosotros pues vamos a revisar qué estamos recibiendo y vamos, más adelante vamos a ver las razones del porqué de cada diferentes planos que son parte de este proyecto ejecutivo. A este proyecto ejecutivo también lo acompañan memorias de cálculo, es decir, a veces hay que saber cómo se llegó a lo que se diseñó para poder construirlo, cuáles son los criterios, qué normativa sigue, cuál es su capacidad de lo que se está diseñando. Por eso es importante que haya siempre un respaldo.
Y la otra parte, también hay estudios, ¿sí? Para poder llegar a tener un proyecto completo, también a veces se requiere de ciertos estudios que son parte integral del proyecto ejecutivo. Ahora, una vez que tenemos esta información, vamos a pasar a hacer la verificación de que la edificación esté terminada. Y cuando debemos de entender muy bien el término terminada, ustedes seguramente quienes han participado de esto, normalmente caemos ahí en la situación cuando nos dicen, ya terminamos, pero no nos entregan. Ya terminamos y resulta que podemos empezar el proceso de revisión y nos damos cuenta que faltan cosas para concluir. Y es ahí donde a veces pues podemos incurrir en falta en pérdida de tiempo. Entonces, lo importante es que si vamos a recibir algo y si vamos a empezar a hacer el recorrido para la revisión, es que esté terminado. El tercer punto que hay que revisar es la calidad de la obra. Es decir, ok, ya está terminada, ya tengo la información del proyecto, bueno, pasamos en los recorridos, vamos nosotros a asegurarnos que todo cuanto fue hecho que esté bien hecho, con calidad, que indistintamente de que aquí en Cabo gran parte de los proyectos son proyectos con un muy buen nivel de calidad, es decir, son proyectos normalmente pues tenemos hoteles de una categoría superior, lo cual hace que su calidad de construcción sea muy buena, de un alto nivel, ¿no? Entonces, pero indistintamente puede ser algo más sencillo, lo cual no está peleado con que esta obra tenga una buena calidad. Posteriormente, el paso número 4, pasamos a el funcionamiento de las instalaciones. Es importante que todas las instalaciones se prueben de tal manera que nosotros podamos verificar de que trabajan y funcionan bien, que debemos someterlas a las condiciones normales a que van a estar sujetas a lo largo de los años en que va a estar operando. Por ello es importante asegurarnos de que cada una de las instalaciones funcionen correctamente. El número 5, yo hablo del cumplimiento normativo. ¿Por qué este punto? Es fundamental este punto. Ustedes saben que el que construye no nada más se tiene que adaptar y a cumplir todo lo que las normas relacionadas con la construcción nos exigen. También hay que pensar que el propósito para el que fue diseñado y ejecutado una obra o un edificio debe también considerar que en su operación va a tener ciertas exigencias de diferentes dependencias, las cuales debemos de cumplir. Y esta parte a veces queda a veces no muy bien entendida en la parte de quienes construyen. Entonces, por eso, inclusive, a veces es importante que haya una participación de quienes están dentro de la operación, a veces en el diseño misma de este tipo de proyectos. ¿Por qué? Para recoger precisamente esas necesidades que hay en una operación de un hotel. Bueno, llámese que puede ser de un hotel, un desarrollo condominial, o puede ser incluso una plaza comercial, en fin. Son giros muy similares y donde hay exigencias normativas también muy similares. Y por último, tenemos el punto 6, que son las garantías. Toda obra nueva, toda construcción, todo equipo tiene una garantía por fuerza. Entonces, es importante precisar el alcance de estas garantías
y el proceso de cómo hacerlas efectivas si ocupamos de ello. Bien, pasando a lo que es el proyecto ejecutivo, ¿de qué consiste? Aquí podemos ver que la información principal que nos sirve a nosotros para efecto de conocer una edificación son los planos arquitectónicos, los cuales es muy importante que cuando nos los entreguen estén actualizados. ¿Por qué? Porque normalmente cuando hacemos una obra, presentamos un proyecto y ese proyecto a veces en el proceso de la ejecución puede haber cambios. Entonces, al haber esos cambios, pues ya después cuando pasamos a la etapa de operación, desde luego que cuando recibimos es importante saber de esos cambios. Y lo importante es que queden debidamente documentados, ¿no? Para que, bueno, como parte del procedimiento que se debe hacer dentro de la ejecución de una obra, pues aparte de la entrega, si me estás entregando un documento, pues ese documento debe corresponder con una realidad. Por ello es que todos los planos, aunque aquí lo especifico, todos, absolutamente todos, deben de ser actualizados. A veces ahí se maneja un término as built, es decir, como fueron construidos, ¿no? Cada uno de los espacios, cada una de las instalaciones. Posteriormente pasamos a lo que son los planos estructurales. Si bien muchas de las veces un plano estructural pudiéramos pensar que no nos sirve de mucho, la realidad es que sí. Nosotros debemos de tener esa información de esta parte del proyecto, porque los planos estructurales y su memoria de cálculo nos establecen la capacidad de carga de los espacios y del edificio en general. O sea, qué tan capaz es para soportar las cargas a las que va a estar sometidos. Entonces, una de las situaciones a veces que podemos nosotros pasar al estar operando una edificación es que podemos darle un uso o podemos colocar más carga a lo mejor de lo que fue diseñado. Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos de esta información estructural. Además, es de porque si en el futuro también se requiere de hacer alguna remodelación o adecuación, pues es importante saber dónde está la estructura. Es decir, la estructura es como es el esqueleto del edificio, es como nosotros. Nuestros huesos son los que de alguna manera nos dan nuestra capacidad de resistir, de cargar, ¿no? Entonces, no es menos diferente en el caso de un edificio. Por ello es importante conocerlo para que tengamos nosotros conciencia de que tenemos un límite en el uso, ¿no? Relacionado con la capacidad de carga, ¿no? Y posteriormente, pues vamos a pasar a todo lo que son las instalaciones. La realidad que, de acuerdo a mi experiencia, les puedo asegurar que aquí estamos citando casi todo lo que tiene que ver con lo que es un proyecto de este tipo, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de los planos de instalación hidráulica, también, como les digo, estos debemos de conocer cuál es su base de cálculo. Generalmente aquí también deben de venir respaldados con una memoria de cálculo, ¿no? Cuando hablamos en caso de la red de agua fría, de agua caliente, ¿no? Incluyendo la parte de lo que es el sistema que suministra esta agua, que es nuestro sistema hidroneumático, ¿no? Planos también de las redes de aguas negras con sus cárcamos en caso de existir. Muchas de las veces no siempre vamos a tener una descarga a pie de propiedad, por lo tanto vamos a tener que usar algún esquema de bombeo para poder llevar el agua a donde vaya a ser tratada. Algunas propiedades incluso pues, contemplan esa parte del tratamiento de agua, entonces pues es llevarlo a nuestra planta de tratamiento. Los planos de la red pluvial. Aquí
dicen, en Cabo no llueve, pero cuando llueve nos inunda. Entonces es importante que nuestra red pluvial tenga la capacidad para poder desaguar o sacar el volumen de agua que en un momento dado tenemos en una precipitación pluvial. Pero más allá también, muchas de las veces es a través de esta red que cualquier excedente, ya sea por riego o a veces incluso si tenemos por allí alguna pérdida de agua, bueno, que nuestro sistema de dren pluvial esté en la capacidad de poder sacar el aforo que le vaya llegando para que no tengamos problema con algún edificio o con alguna instalación. Los planos de la red eléctrica, con su acometida, las subestaciones, todo lo que es la distribución y alimentación. Debemos de conocer nosotros esta parte de la red eléctrica porque bueno, ustedes saben que es común a veces que pudiéramos tener ahí alguna situación, ya sea, bueno, para empezar por mantenimiento, aparte de la operación, por mantenimiento a veces se tienen que hacer una serie de maniobras para poder hacerlo y por eso es muy importante el poder tener la información de cómo quedó nuestra instalación eléctrica. Planos de iluminación, es decir, la iluminación, tanto lo que se maneja en los edificios, en las áreas públicas, en las áreas abiertas, en todo lo que conforma nuestro landscaping. Entonces es importante tener la información relativa a eso. Red de agua helada con estación de bombeo, conexión a chiller y torres de enfriamiento. Todo esto es relacionado a nuestro sistema de aire acondicionado. Aquí sí puede haber algunas variantes, quizá hay propiedades donde tienen sistemas individuales o sistemas de paquete, pero también igual en el caso de existir chillers, pues los chillers podemos tener dos tipos, lo más general es o enfriados por aire o enfriados por agua. Entonces aquí es donde interviene la parte de la torre de enfriamiento. Entonces es importante conocer la base de diseño de todo este proyecto, cómo fue calculado y cuál es su capacidad. Pues. ¿Por qué? Porque de alguna manera, una vez que estamos en operación, si llegásemos a tener alguna situación o en el transcurso a como vayamos ocupando nuestros edificios y nuestras áreas que están conservadas a través del aire acondicionado, vamos a poder ir notando cómo va el comportamiento de nuestra torre y la capacidad de nuestro chiller. Planos de andadores y vialidades, lo que es los planos de jardinería y los planos de obra exterior o motivos de ingreso. Sí, estos últimos, como les comentaba, son lo que viene siendo pues nuestro landscaping, ¿no? Y no menos importante, pues también tenemos los planos de la red de gas LP y su memoria de cálculo. Aquí, de repente, cuando nos puede hacer más crisis, el no tener bien calculado esta parte es, por ejemplo, en invierno. Como ustedes saben, en invierno el gas tiende a congelarse y es cuando baja la capacidad de vapor de gas, ¿no? Entonces, al final, a cada mueble, a cada que use, o cada caldereta, en fin, que use gas, lo que nos llega es vapor de gas. El vapor de gas tiene un comportamiento diferente en temporada de calor a la temporada de frío. Entonces, en temporada de frío, que es cuando lo necesitamos más, que es cuando lo usamos más porque calentamos nuestras albercas, porque nuestros huéspedes nos demandan más agua caliente, igual pudiera ser que nuestros centros de consumo también, por el hecho de que nuestra ocupación hotelera por lo general en invierno y lo que es toda la parte de cuando aquí hace frío, es cuando más gas usamos y es cuando más demanda de agua caliente tenemos. Entonces, es también cuando estamos más limitados, como les decía, con el vapor del gas. ¿Por qué? Porque el frío lo
lo inhibe, ¿no? Entonces, es importante tener muy bien calculado esta parte y sobre todo para tener un buen servicio de esta instalación durante la época de invierno. Posteriormente pasamos a lo que son el proyecto del sistema contra incendio. Todo lo relacionado con el proyecto de contraincendio, sistema de control, voceo, el sistema de bombeo, o sea, todo esto también debemos de tener una memoria de cálculo para poder nosotros saber cuando esta instalación, digo, ojalá nunca la ocupemos, ¿verdad? Pero cuando la llegásemos a ocupar, debe de estar en capacidad de responder a la necesidad de poder mitigar un acto de incendio o el poder combatir un incendio si es que se presenta. Entonces nosotros debemos de asegurarnos que tanto nuestra red, nuestro bombeo nos dé esa capacidad, y eso debe de estar asentado en una memoria de cálculo sobre la base que fue diseñado. Por otra parte, bueno, tenemos todo lo que tiene que ver con sistemas, lo que es nuestra red de cómputo, telefonía, televisión, circuitos cerrados, ¿no? Todo esto conjunto de redes, señales de redes débiles que le demos, señales débiles que les decimos, pues son una parte complementaria de todas las actividades que se llevan a cabo en nuestro hotel. Por eso pues es muy importante que tengamos el conocimiento, también la ubicación de toda esta parte de estos proyectos. Por otra parte, en el caso de algunos espacios, pues vamos a ocupar el tener inyección de aire fresco y sacar el aire contaminado, entonces a través de la extracción. Aquí es importante que siempre se establezca en los cálculos un buen balance entre una cosa y otra. Adicionalmente, a veces, porque también influye el hecho de que esos espacios a veces los tenemos también refrigerados con el aire acondicionado. Entonces, la verdad que este es a veces uno de los talones de Aquiles, porque muchas de las veces quien calcula la inyección y extracción o sea, no participa de lo que tiene que ver con el aire acondicionado. Entonces, normalmente este es uno de los puntos de conflicto en una entrega-recepción que vamos a darnos cuenta de que no se generó ahí, no hubo un cálculo bien contemplando las tres cosas y para poder llegar a tener un buen balance y que no nos afecte tanto en mantener el espacio con una buena temperatura, pero por otra parte también el poder sacar todos esos aire viciado que se produce producto del trabajo que se hace. Por lo general esto es en cocinas, igual a veces pudiera haber algunos otros espacios donde también tenemos que hacer este tipo de instalación. Otra de las cosas que debemos de tener como información son el plano de sembrado y guía mecánica de equipos de restaurantes y bares. Plano de sembrado igual y con su guía mecánica de equipos de lavandería, planos de salones en su caso, ¿no? Los planos de los cuartos de máquinas, es decir, generalmente podemos tener cuartos de máquinas centralizados o a veces dependiendo, como les decía, si es una construcción de carácter horizontal, pues vamos a tener varios cuartos de máquinas. Entonces es importante tener esos planos, la distribución, qué equipos están, y en fin, ¿no? Todo lo necesario ahí, tanto para la revisión como para el uso posterior que vamos a hacer como parte de la operación y mantenimiento. Planos de albercas y jacuzzis, generalmente pues aquí si hablamos de la hotelería o casi, digo, de cualquier esquema, siempre vamos a tener albercas y muy posiblemente también jacuzzis. Planos de equipamiento y guía mecánica de spa, igual, algunas propiedades manejan spa, y ustedes saben que a veces un spa es también un área especializada donde se manejan ciertos equipos que pues nada más son de uso de ahí y que son especiales, pues por lo tanto debemos de tener esa información también como parte de lo que vamos a ocupar para la entrega-recepción y aparte, digo, para lo que es operación y mantenimiento.
Aquí me voy a ir un poco a lo que son los equipos también. Necesitamos la información de los equipos, de elevadores, planta de tratamiento, nuestra planta desaladora, si tenemos. Generalmente todas las propiedades que están frente al mar tienen esa posibilidad de poder instalar una planta desaladora, y como ustedes saben, aquí en Cabo, pues el tema del agua es un tema que no tenemos suministro pues muy vasto, por tanto tenemos que echar mano de la desalación. Plantas de emergencia, chillers, equipo de bombeo, torres de enfriamiento y su equipo de bombeo, equipos de cocina de restaurantes con su mobiliario, lo que son equipos de albercas, las bombas de sistema hidroneumático, transformadores, la estación compacta de la acometida. Fíjense, aquí es importante que esta acometida, la estación que llevamos aquí, es fundamental que esta sea del tipo sellada. Existen algunas que son digamos, no selladas, pues, y una de las situaciones, el ambiente que vivimos aquí, por ser un destino de playa, una zona de playa, y la humedad, a veces este tipo de equipo, pues puede ser dañado. ¿Por qué? Por la misma cuestión de la humedad. Por eso es muy importante que en esta manejemos siempre las que son selladas. Equipos de gimnasio, que ustedes saben, muchas de es un equipo a veces que es especial, no cualquier persona le puede echar mano, entonces es importante que tengamos la información, la especificación y todos estos equipos de lavandería y algún tipo de vehículos especiales. Bien, una vez que tenemos toda la información que comprende el proyecto ejecutivo, para poder entrar en materia ya como en el segundo paso, es quiénes participan. Aquí por lo general siempre el responsable de recibir y de estar presente en una construcción, incluso antes de la entrega y la recepción, es el área de ingeniería, ¿no? Incluso es recomendable que la persona que está en ingeniería esté desde mucho antes de la terminación. Cuando hablo mucho antes, no es que empiece desde las terracerías, quizá, pero sí ya cuando la construcción ya va a medio camino, es importante que esta persona ya esté presente. ¿Para qué? Para que también vaya participando de lo que es todo el tema de instalaciones, algunas situaciones que pueda él observar durante el proceso de ejecución de obra, y también para que él se vaya familiarizando, ¿no? Esto es muy importante, que vaya teniendo él una familiaridad con todas las instalaciones, con la misma edificación. ¿Para qué? Para que la conozca, y que sí es importante a veces conocerla como la palma de su mano. Eso le va a ayudar a resolver cualquier problema, porque si conoce las instalaciones va a saber a dónde ir y va a tener una mayor facilidad para poder resolver cualquier problema. Pero adicionalmente, desde luego, que también es para que pueda tener pueda operar una instalación de manera más amigable, y también desde luego para que pueda darle el mantenimiento que ésta necesite. Ingeniería, es importante que se apoye también, que se haga acompañar de otras áreas, y es importante aquí involucrar las áreas que de alguna manera van a estar trabajando en esos espacios. Es decir, si lo vemos en un hotel, pues bueno, administración, por ejemplo, pues deberá revisar el espacio de sus oficinas, ¿no? Que cumplan con la necesidad que ellos tienen, pero también aquí administración, pues como tal, también debe de tener una cierta documentación
que va a ser parte de la operación, del respaldo que se ocupa para la operación, ¿no? Por eso es importante que administración también tenga presencia ahí. Cocinas, pues toda la gente que está involucrada con las cocinas, en este caso los chefs, o el área de A y B, quienes encabecen esta área, pues deberán revisar sus espacios y probar sus equipos. Seguridad, la parte de seguridad pues tiene que revisar lo que es las áreas abiertas, algunos casos tienen ellos bajo su responsabilidad el monitoreo de los circuitos cerrados de televisión, incluso algunas veces son responsables también de lo que es todo lo relacionado con la señalización y el sistema contra incendio. Ama de llaves, pues revisa las habitaciones y la prueba de equipos y todo lo que está hacia el interior de las habitaciones. Y sistemas, pues va a revisar todo lo que son las redes de señales débiles que les comentaba anteriormente en la parte del proyecto ejecutivo y el equipamiento que va junto con eso, es decir, conmutadores, todos los sistemas que son de apoyo al final para levantar a veces la señal tanto de televisión como de internet, ¿no? Al final, como les comentaba, la responsabilidad es de ingeniería. Sin embargo, ingeniería debe de apoyarse en la supervisión, en el área de supervisión. Ustedes saben que en una obra generalmente construye, digamos, si hablamos a veces aquí se da pues que es una misma empresa o un mismo grupo de empresas la que construye, la que supervisa y la que opera, ¿no? Pero aquí es importante, en el caso cuando se hace una obra, la supervisión tiene un papel muy importante. De hecho, hay algunos desarrolladores que esta parte pues, no la tienen como supervisión, como un ente independiente del que construye, que esté haciendo el seguimiento y apoyándole en la información que necesita el que está construyendo, ¿no? Pero que también le vaya acotando que lo que va haciendo lo vaya haciendo bien, que lo vaya cumpliendo en los tiempos que debe, que se compromete o que se establecen, ¿no? Y es el primer filtro, por eso digo yo, el que le va a ir recibiendo la obra o el que le va a ir validando que todo lo que va haciendo lo va haciendo bien, para llegar al final de lo que es la entrega, recepción para operación, pues ya fue filtrando gran parte de ese trabajo y de alguna manera facilita al área de operación el poder recibir y el poder validar de que todo cuanto fue hecho está bien, se hizo de manera correcta. ¿Qué revisar? Bien, generalmente siempre a veces hacemos los famosos checklists. Un checklist pues es identificar cada una de las cosas que hay en el área que vamos a revisar, o un punch list. El punch list es lista de pendientes prácticamente, ¿no? Es decir, vamos haciendo un recorrido y vamos anotando lo que vamos encontrando, ¿no? Entonces, aquí ya sea una u otra, lo que sí, los puntos que tenemos que revisar son los siguientes: que la terminación y la calidad del trabajo de recubrimiento de muros y plafones, es decir, es casi como quien dice el esqueleto del área donde vamos a andar recorriendo, que todo eso esté bien terminado, que los recubrimientos, todo lo que estamos viendo estén terminados bien, que no haya irregularidades, que no haya diferencias de tonos, que no esté de alguna forma afectados estos elementos, ¿no? Hablando de plafones y hablando de muros, los cuales a veces generalmente generan un conflicto cuando llegan a un cambio de material, es decir, a veces el muro con el plafón, el muro con el piso, con el zoclo, el muro con la carpintería, el muro con la cancelería. Si ustedes quieren irse a veces a encontrar puntos en los cuales van a encontrar irregularidades, por lo general son estas áreas.
puntos de conflicto donde hay cambios de materiales o donde hay cambios de dirección. Es decir, igual a veces en un mismo muro lo que son las boquillas o lo que son, vamos a encontrar ahí de repente irregularidades, ¿no? A veces que no están o no fueron bien terminadas o están golpeadas, en fin. Pero es importante que revisemos y le pongamos atención en especial a estos puntos. Operación y la calidad de iluminación, es decir, la iluminación, pues digo, dependiendo, debe de cumplir también con ciertos requerimientos. Entonces, la iluminación, independientemente de dónde esté, debe de ser suficiente para que uno se pueda desplazar, para que uno pueda ver bien. Si, bueno, en el caso, incluso hasta si vamos a leer, que haya suficiente iluminación, los espacios según correspondan, para poder leer, ¿no? Adicional, digo que también se tiene que entender el concepto de que a veces la iluminación es parte de la arquitectura, ¿no? Entonces tiene que ser agradable, ¿no? Tiene que estar bien equilibrada, controlada incluso algunas veces la intensidad, ¿no? Terminación y calidad de la carpintería. Aquí es importante revisar que la carpintería esté correctamente realizada, es decir, bueno, puertas, bisagras, que el material final del acabado esté bien, que no tenga igual, aquí es también que no haya diferencias de tonalidades, bueno, dependerá igual del concepto que se haya hecho, si es un color, ¿cómo se dice? Un solo color, o a veces incluso, bueno, se usa a veces los tonos patinados, bueno, pero debemos de ver nosotros que haya cierta uniformidad, independientemente de que sea una u otra forma, y que se vea bien, ¿no? Que no estén rayados, que no estén golpeados, que no esté, o sea, todo ese tipo de cosas lo tenemos que ver. Y aquí otra vez, como la carpintería va adosada a los muros, pues a veces generalmente hay conflicto ahí en esos puntos, entonces hay que revisarlos de que la carpintería esté bien y que donde termina y empieza el otro, es decir, que esa parte también se vea presentable y que se haya hecho un buen trabajo. Cantidad y condiciones de mobiliario. Bueno, pues ahí más que nada es revisar lo que tenemos como mobiliario, las condiciones y operaciones de equipos, someter a operación los equipos para asegurarnos de que están en buenas condiciones, funcionamiento del aire acondicionado, el que pueda alcanzar el aire una temperatura adecuada en tiempo y en forma, es decir, que no tenga que pasar muchas horas o mucho tiempo como para poder alcanzar la temperatura, ¿no? Condiciones y, bueno, funcionamiento de extracción e inyección de aire, según sea el caso, ¿no? Que era lo que explicaba hace unos momentos. Condiciones y funcionamiento de muebles y accesorios hidrosanitarios. Es que sí, todos los muebles pues, debemos de probarlos. Las salidas de tarjas, las salidas en el caso de los lavabos, las regaderas, las tinas si es el caso, los WC, en fin, todo hay que probarlo. Hay que ver que corra bien el agua, igual en el caso del agua caliente, ver que salga y que salga pronto, ¿no? Y que salga con la temperatura adecuada también, ¿no? Condiciones y funcionamiento de televisión, teléfonos, internet y todos los sistemas involucrados. Bueno, pues esto es parte también de probar de todo lo que haya en cada espacio, de poder probarlo y asegurarnos de que funcione. Condiciones y funcionamiento de la cancelería. Hay que correr la cancelería, abrir, cerrar, ponerle el seguro, el ver que los cristales y todo eso estén bien, que no estén rayados o estrellados, que estén también debidamente empacados, es decir, todos los empaques que llevan perimetralmente, que estén bien acomodados, que no tengan porque algunas veces en las esquinas sobre todo, o a veces se les corre y puede penetrar agua, en fin, deben de estar bien terminados, bien montados, y aquí sobre todo debemos recordar que estos deben de estar muy seguros, ¿no? Porque las experiencias pasadas ustedes pudieron ver que fue uno de nuestros problemas, ¿no? Por no haber estado bien sujetados. Las condiciones de los pisos, igual, ver que
los pisos, dependiendo pues debe de haber una uniformidad en la superficie, poder uno desplazarse sin tropezarse, no deben de quedar filos, no debe tampoco haber irregularidades pues en la misma superficie, a reserva de que así sea, porque también en las áreas exteriores pues a veces puedo manejar piedra, en fin, algún otro material donde no es tan regular el área, ¿no? Operación de contactos y apagadores, es decir, que todo funciona. ¿Y qué debe revisar la parte de ingeniería? Ingeniería tiene que ver con que la terminación de la instalación y funcionamiento de los equipos en los cuartos de máquinas, tiene que verificar. Las instalaciones eléctricas, por ejemplo, es muy importante que estén verificadas por un profesional llamada unidad de verificación, para que valide que toda la instalación eléctrica que se hizo está conforme a norma y además es una instalación segura. Pruebas de instalación con identificación de circuitos y tableros. Aquí, importante. Hay que saber qué alimenta qué, de dónde viene, a dónde va. Es importante tener muy bien identificado y que sea los cables de los calibres y los interruptores también de la capacidad adecuada. Revisión y pruebas. Bueno, el tema de las plantas de emergencia, pues igual, hay que ponerlas a prueba, hay que hacerlo considerando que en un momento dado vamos a echar mano de ellas. La otra parte, la instalación de gas también debe de ser verificada por una unidad de verificación, ¿no?, que nos valide que esa instalación es segura y que se hizo conforme a la norma. Bueno, hoy todavía usamos LP, próximamente pues ya vamos a empezar a usar el gas natural seguramente. Verificación y pruebas de la red de agua fría, agua caliente, retorno de agua caliente. Aquí es importante, en un edificio generalmente a veces eso nos puede dar dolores de cabeza. El hecho de que no haya un buen equilibrio en las presiones, el hecho de que a veces el agua no nos llega pronto, o igual a veces con la temperatura adecuada. Muy importante revisar esta parte. Verificación y pruebas de los chillers y torres de enfriamiento. En la medida en que vayamos sometiendo a prueba todos los espacios que reclaman de este tipo de refrigeración de los espacios, pues vamos a ir viendo cómo va respondiendo nuestro chiller y cómo va respondiendo nuestra torre de enfriamiento. Verificaciones de pruebas de red de riego, verificación y prueba de la red de agua helada. Bueno, aquí igual, la red de agua helada pues nos debe ser suficiente para poder alimentar en caudal a cada uno de los edificios o a cada uno de los equipos que hay en los edificios, ¿no? De tal forma que debe de estar de acuerdo con la temperatura que salga al circular por todo por todo el edificio, por todos los edificios, pues debe de ser capaz de poder proveer el suficiente frío, ¿no? Verificación y pruebas de equipos de aire acondicionado, paquetes divididos. Bueno, esto es cuando tenemos equipos en algunas áreas que no sean parte del sistema de agua helada. Verificación y pruebas de equipos de albercas, de elevadores, nuestra planta desaladora, nuestra planta de aguas tratadas. Verificar también, muy importante, nuestro sistema contra incendio, ¿no? Tenemos que ver que nuestro sistema funcione. A veces hay que ponerlo a prueba ahí con algunas alertas, hay que hacer uso de los hidrantes para ver si las bombas son realmente capaces de dar el suficiente caudal para combatir un conato de incendio. Revisión de condiciones de los edificios. O sea, si bien nos vamos a apoyar con los diferentes departamentos para revisar ciertos espacios, pero ya en lo que es los exteriores quizá sea parte de lo que ingeniería también tendrá que revisar.
revisión de capacidad de almacenamiento de residuos peligrosos, no peligrosos y orgánicos. Aquí incluso a veces el de residuos peligrosos generalmente se omite. Es importante que se establezca desde antes del proyecto este espacio, ¿no? Porque pues hoy por hoy ocupamos de este espacio, porque algunas veces vamos a manejar ciertos materiales que los tenemos que tener ahí almacenados temporalmente antes de que sean llevados a su destino final. Verificación de capacidad de trampas de grasa, en caso de los restaurantes. En todas estas instalaciones, ¿qué es lo que tenemos que revisar? Por ejemplo, debemos también identificar dónde están los registros, tanto en los interiores como en los exteriores, de todas las instalaciones que podamos tener. Las redes de agua potable, las de incendio, todas las que son de agua o incluso la del gas, que necesitamos identificar los registros donde están las válvulas, donde podemos de alguna manera controlar por si tenemos alguna situación de mantenimiento o de emergencia, poder saber dónde cerrar, ¿no? Entonces, debe de estar identificado dónde están cada uno de los controles y eso. Por eso de esta información desde el proyecto ejecutivo necesitamos tenerla muy bien digeridas. Incluso estas instalaciones es recomendable incluso que vayan por trincheras. Eso sería lo ideal, ¿no? Aunque sabemos que muchas de las veces no es posible, pero en la medida de lo posible que se haga será un buen apoyo, una buena ayuda, ¿no? Una de las cosas, bueno, como ingeniería es que también debemos de tener muy bien identificadas las trayectorias de por dónde van cada una de las instalaciones, ¿no? ¿Esto por qué? Porque, digo, por operación y por mantenimiento, pero si el día de mañana a veces se hace alguna situación ahí, modificación o lo que sea, pues es importante saber que en alguna parte existe alguna instalación que en un momento dado nos puede limitar, ¿no? O nos puede generar también ahí una situación incómoda si no tomamos las previsiones. Cumplimiento normativo, el punto número 5. Como les decía en un principio, muchas de las veces el que construye pues, no ve el tema normativo para la operación. Por eso es importante que saber, incluso si se participa en el proyecto, es importante establecer que hay normas en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, donde las instalaciones deben de ser adecuadas a algunas de estas normas, ¿no? Bueno, aquí en hotelería, como normalmente hay cadenas internacionales, muchas de ellas se apegan a la NFPA para todo lo que es el sistema contra incendio. Entonces, se debe de prever que la instalación se haga en base al cumplimiento de NFPA. Normas en el caso de la Semarnat, de la CNA y la CEDUE, es decir, hay algunas instalaciones hidráulicas que tendrán que ver con CNA. Habrá también el tema en el caso de las descargas, ¿no? Hablamos de las descargas tanto de aguas negras como de salmuera en este caso, si existe alguna planta de tratamiento. Entonces debemos de tener un grado de cumplimiento para esto. Normas de CENER, en lo que se refiere a instalaciones de gas, ¿no? Y desde luego las instalaciones eléctricas. La LEGEPA, parte a veces del proyecto ejecutivo, por ejemplo, es la manifestación de impacto ambiental. La manifestación de impacto ambiental no nada más tiene que ver con la construcción, también involucra operación. Entonces hay medidas y hay acciones ahí que tenemos que cumplir dentro de nuestro resolutivo de impacto ambiental. Concesiones de zona federal marítimo terrestre, si existiese, concesiones para extracción de agua salada y descargas de la salmuera, como les decía, en el caso de una planta desaladora, ¿no? Todo eso se debe de tener una concesión. Igual en el caso de las plantas de tratamiento debe de haber una concesión y debe de haber un seguimiento, porque hay que estar reportando al sistema que tiene la Conagua, ¿no? El Declaragua, y en alguna parte se informa los volúmenes de agua que se están moviendo o que se están descargando, y en otros pues la calidad del agua, pero
debe de haber un seguimiento permanente de esto. Por eso es importante que todas estas autorizaciones estén también. Y finalmente la terminación de obra, es decir, que lo que se recibe está terminado, pero que una autoridad nos está diciendo que está terminado. Y lo que viene siendo licencias de operación. Bueno, ahí todo negocio debe tener una licencia de operación. Bien, final, vamos a entrar a lo que son las garantías. Las garantías, es importante que tengamos nosotros estas garantías de ¿qué? De todos los equipos, ¿no? Del mobiliario, de todo. ¿Por qué? Porque si tenemos alguna situación con algún equipo, pues podamos reclamar la garantía. Y desde luego de la construcción. El constructor también nos debe de dar una garantía. ¿Qué periodo tenemos de garantía para esta construcción? Porque ¿por qué hablo aquí de la construcción? Bueno, ustedes han oído hablar seguramente de los vicios ocultos. Es decir, a veces por ahí alguien no hizo bien su trabajo y no se ve, pero con el tiempo sale. Entonces es importante que eso lo podamos reclamar. Bueno, ya para concluir, desde el proceso de entrega-recepción de inmuebles, seguramente que cuando hagamos un recorrido no va a estar todo terminado, ¿verdad? Entonces, por eso el checklist o el punch list debe de estar establecido qué cosas sí están y qué cosas no están, ¿no? Y se debe de establecer una fecha de término o de atención a esto, ¿no? Y todo esto debe de ser por escrito. Es importante que esto esté por escrito o que haya un antecedente, ¿no? ¿Por qué? Porque al final operación tiene una fecha en la que va a abrir y en la que va a hacer uso de estos edificios o de estos espacios y deben de estar en condiciones para usarlos y deben de estar probados ya. No vamos a meter a un huésped, a un cliente, a un espacio donde no ha sido probado. No podemos correr un riesgo de esa naturaleza. Tenemos que asegurarnos de que cada espacio, cada instalación, de que todo fue verificado y probado, ¿no? Y finalmente, pues una vez que se recibe, pues hay que firmar de recibido qué es lo que se recibe y cómo se recibe, ¿no? Porque al final seguramente habrá algunas cosas que no se atendieron, que no se hicieron, que si ustedes quieren en principio no van a tener un impacto importante en la operación, pero que son parte y que son necesarios. Entonces es importante establecer cómo se recibió también. Y en caso de algún incumplimiento, pues es también ver cómo se va a proceder, es decir, si hay algo que no hicieron o algo que no se cumplió, ¿cómo vamos a proceder? ¿Nos quedamos así o se va a arreglar, ¿no? Y en el caso de garantías, las garantías debemos de establecer también cómo se va a proceder para hacerlas efectivas. Si vamos a hacerlo directamente o es a través de quien contrató o compró, ¿no? Básicamente eso es. Y bien, pues aquí concluye mi presentación. Ahora sí, cualquier pregunta, adelante. Dice... Bueno, aquí Luis Martínez dice, en base a mi experiencia, ¿qué tan importante es que se involucre desde inicio la operación? Fíjate que es muy importante, incluso desde diseño, que la gente que diseña recoja las necesidades y las experiencias de la operación, porque esto le abona mucho a que haya un buen cumplimiento normativo, a que los espacios se hagan realmente conforme a la necesidad que tiene la operación. Esto, Luis, es fundamental, ¿no? Sin embargo, no siempre se tiene esta posibilidad, pero cuando le existe o le existiera, qué bueno. Muy bien, Francisco, pues muchísimas gracias, agradecemos muchísimo todo lo que nos has compartido y pues bueno, te aseguro que has generado bastante reflexión e interés en todo lo que nos acabas de compartir y bueno, estamos muy contentos por tu participación en el 9º simposio. Como reconocimiento, pues obviamente a tu aportación y a tu participación, pues queremos otorgarte un diploma
como reconocimiento, por supuesto, y pues bueno, definitivamente nos sentimos muy orgullosos por este evento y sobre todo porque hayas participado con nosotros, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Pati, y pues es un placer poder participar en este 9º simposio, ¿no? Realmente estoy muy complacido y bueno, desde luego, pues aquí estamos y seguiremos participando tantas veces nos inviten, ¿eh? Muy agradecido, gracias. Perfecto, ya te anotamos para el próximo entonces. Claro que sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Por favor, los invitamos a que contesten nuestra encuesta de satisfacción. Para nosotros es importante escuchar, bueno, más bien ver su retroalimentación. Y pues bueno, muy agradecidos por su participación. Y pues bueno, les deseamos un muy bonito día y muchas gracias por conectarse. Hasta luego.